Comenzar. Pues muchísimas gracias por la invitación y por toda la logística. La verdad es que los felicito, está increíble. Y también muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Yo sé que en estos tiempos de pandemia estamos saturados de reuniones, seminarios, simposios. Entonces, que hayan llegado hasta aquí, para mí significa mucho. Entonces, el día de hoy les voy a platicar una historia, una aventura que tuvimos ahí en Ensenada. Este fue un estudio donde el objetivo fue evaluar cambios en una escala temporal muy fina en las comunidades de hongos marinos que viven en la playa. Y para esto escogimos como sistema de estudio a la playa más amenazada de México. No sé si ustedes ya sabían, pero está en Ensenada. Se llama Playa Hermosa. Entonces vamos a comenzar. La presentación está organizada más o menos de esta manera. Voy a comenzar por dar una breve introducción sobre qué son las playas marinas arenosas como ecosistemas, características físicas, bióticas. Yo sé que muchos aquí son expertos, entonces, bueno, quizás les resulte un poco irrelevante esta parte, pero les pido que se mantengan conmigo hasta el final. Después vamos a hablar un poquito sobre hongos marinos, definiciones, conceptos. Se los voy a presentar. Son organismos súper bellos, son sumamente hermosos. Después, bueno, vamos a hablar de el sistema de estudio, que es Playa Hermosa en Ensenada. Vamos a ver cómo es que cambiaron o no los patrones de diversidad en esta playa a lo largo del estudio. Después vamos a ver cómo es que estos cambios se caracterizaron y en respuesta a qué fueron. Vamos a ver un poquito de variables ambientales, algunas recomendaciones que salen de manera colateral de este estudio y unas cuantas conclusiones. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Las playas marinas son un ecotono súper importante entre el ecosistema terrestre y el ecosistema marino, ¿no? Entonces, son sistemas sumamente dinámicos, de los más dinámicos que podemos conocer. Y bueno, algo súper interesante es que la diversidad que habita aquí va a estar adaptada para poder sobrellevar estas condiciones tan dinámicas que existen. Y esta diversidad va a estar a su vez asociada a todos los servicios ecosistémicos que en un momento les voy a mencionar. Entonces, las playas marinas como sistemas sedimentarios costeros se caracterizan principalmente por tres elementos. Y estos elementos son sumamente variables y cambian no solamente, por ejemplo, de manera estacional, sino dentro de un mismo día pueden cambiar drásticamente. Estos elementos son la arena, que puede tener diferentes características, el oleaje y las mareas. Entonces, la topología de las playas va a ser el resultado de la acción conjunta de estos tres elementos. Principalmente, también hay otros que actúan. Y bueno, aquí quiero hacer énfasis en los regímenes de mareas y oleaje porque se han descrito que son de las principales fuerzas modeladoras en términos de comunidades bióticas. Son clave para el ingreso de nutrientes a las comunidades de organismos que viven en las playas y, como ya les mencioné, cambian en una escala temporal muy fina. Hay estudios incluso que reportan cambios súper drásticos dentro de semanas, ¿no? De la misma semana. Entonces, bueno, hablando un poquito sobre estos servicios ecosistémicos y por qué es importante estudiar y conservar las playas. Bueno, dejan una derrama económica indudable, ¿no? Podemos pensar en Cancún, en el Caribe mexicano y en muchísimos otros lugares. También son sumamente importantes para el almacenamiento y transporte de sedimentos, el amortiguamiento contra eventos extremos, y esto pensando desde el punto de vista antropogénico, como podrían ser tormentas o tsunamis. También son clave para la mineralización y el reciclaje de nutrientes, y aquí recordemos que es un ecotono, entonces está ligando estos procesos de ciclaje de nutrientes en ecosistemas terrestres y en ecosistemas marinos, ¿no? Son también muy importantes para la filtración y purificación de agua, mantenimiento de recursos genéticos y, bueno, ya les mencioné muchísimas veces, son un eslabón entre ecosistemas terrestres y marinos, y gran parte de estos servicios ecosistémicos son brindados por la diversidad que habita en las playas. Entonces, eso nos lleva a esta siguiente diapositiva, ¿no? La vida en la arena, ¿cómo es? Bueno, hay muchísimos estudios sobre macrofauna y meiofauna.
Pero bueno, yo aquí les vengo a dejar sobre la mesa la pregunta de ¿y los hongos? Porque bien sabemos que también hay bacterias y han sido no tan estudiadas como macrofauna y megafauna, pero sí son conocidas. Entonces vamos a platicar un poquito sobre cómo es vivir en la arena. La arena es un hábitat sumamente cambiante, siempre está en constante movimiento y esto es por el efecto que tienen las olas, ¿no? Es toda esta energía que viene del oleaje. Los granos de arena, si uno piensa en términos microscópicos, al estar chocando unos contra otros por este movimiento, son sumamente abrasivos. Entonces, los organismos han tenido que desarrollar diversas adaptaciones para poder sobrevivir en este ecosistema. Les pongo aquí de los ejemplos más canónicos, como son conchas y caparazones duros en algunos animalitos. Otros organismos que son sumamente móviles, por ejemplo, moluscos, equitermos, cangrejos, crustáceos, poliquetos, que lo que hacen es enterrarse cavando galerías, y esto es la estrategia más popular para escapar de la sequedad en la superficie, pero también del fuerte embate de las olas. Entonces, bueno, si hiciéramos un corte en la arena, esta es una imagen del libro, pues algo así esperaríamos, ¿no? A escala macro, ahí está todos los animalitos, cómo es que están. A nivel micro está la meiofauna, pero una vez más les pregunto, ¿dónde entra el modelo los hongos? Que son fundamentales y espero convencerlos de eso al final de este webinar. Entonces vamos a comenzar por la definición. Esta definición ha sido sumamente debatida, todavía no se llega a un consenso, pero les presento con lo que se está trabajando actualmente, ¿no? La definición de hongo marino es con base a características ecológicas, ¿no? Entonces, para comenzar, los hongos marinos no son un grupo taxonómico, son un grupo ecológico de organismos microscópicos y se puede dividir en dos grandes grupos. Las especies facultativas, que son aquellas que llegan a colonizar el medio marino, pueden crecer, pero no completan su ciclo de vida en este ambiente. Por otro lado, tenemos las especies marinas estrictas, que son aquellas que sí completan su ciclo de vida en ambiente marino y requieren forzosamente de estas condiciones para completar su ciclo de vida. Entonces, bueno, ya queda claro que los hongos marinos son un grupo ecológico, son microscópicos y definiciones más recientes, por ahí del 2016, empezó a incorporar dos conceptos a esta definición. El primero es la capacidad de estos hongos para adaptarse al medio marino y la segunda es la capacidad de evolucionar en el medio marino. Esto sumado a conceptos que ya veníamos manejando de definiciones clásicas por ahí del 1979 con los Kohlmeier, que es el hecho de que los hongos puedan crecer, como ya les dije, y esporular, es decir, que completen su ciclo de vida en un ecosistema marino. Principalmente los hongos marinos son saprobios. Principalmente, no significa que no haya otros gremios funcionales, y su rol entonces está asociado al ciclaje de nutrientes, ¿no? Representan menos del 8% de la diversidad del reino. Ahorita les voy a compartir algunos datos de diversidad para que les den ganas de estudiar hongos. Pero bueno, vamos a ver un poquito de historia, ¿no? La micología marina, aquí les pongo algunas imágenes de los pioneros o de las personas que han hecho contribuciones importantes. Pues inició por ahí de 1800 con este par de franceses que fueron quienes aislaron y describieron el primero hongo a partir de un sustrato marino. Pero fue hasta 1944 que se describe la existencia de los hongos marinos estrictos. La diferencia entre estos dos trabajos es que el primero era un hongo facultativo y el segundo es un marino estricto, ¿no? Después vienen los trabajos canónicos, los pilares de la micología marina con los Kohlmeier, que empiezan a hacer exploraciones masivas de dentro de lo que una pareja, eran marido y mujer, puede hacer, ¿no? Entonces ellos exploraron diversas playas a lo largo de todo el mundo y describían especies. Y como parte de esas exploraciones llegaron a México por ahí del 68. Después viene una de las publicaciones más importantes en el 86 y ya después viene toda la revolución de estudios
donde ya se empieza a incorporar este elemento de las herramientas moleculares para el estudio de la diversidad de hongos marinos, ¿no? Gracias a esto también estamos logrando explorar otro tipo de ecosistemas. Entonces, bueno, ¿cómo estamos en términos de diversidad? Se estima, y esto es el estimado más conservador, quiero dejar súper claro, que existen cerca de 1.5 millones de especies de hongos, de las cuales conocemos alrededor de 100,000. Ya de ahí ya empezamos a detectar un problema, ¿no?, en el conocimiento de la diversidad. Ahora, de estas especies que conocemos, que es esto azulito, las marinas descritas son cerca de 1,000. Es una cifra sumamente baja y esto es para todo el mundo. Ahora, para México, de estas cerca de 1,000 especies, conocemos alrededor de 62. ¿A ustedes les resuena que siendo México un país megadiverso, con línea costera en el Océano Pacífico, en el Golfo de México, el Mar Caribe, el Golfo de California, tanta diversidad de ecosistemas, solo tengamos 62 especies? Entonces, lo que aquí estamos viendo realmente es el reflejo de la falta de esfuerzos de investigación y de capital humano que se dedique a estudiar este grupo de organismos. Entonces, los hongos marinos pues se pueden encontrar en todos los hábitats marinos que ustedes puedan imaginar, ¿no? Desde manglares, arrecifes, lagunas costeras, mar profundo, ventilas. Pero bueno, en este webinar nos vamos a enfocar únicamente en las playas. Ya después será tema de otra reunión los otros ecosistemas. Entonces, miren qué belleza. Vamos a comenzar por definir lo que son los hongos marinos arenícolas. Ya entendemos lo que son hongos marinos. Dentro de este grupo ecológico hay un subgrupo, que son los hongos marinos arenícolas. Estos hongos son hongos endémicos de las playas marinas arenosas. Son un grupo ecológico de hongos microscópicos saprobios que habitan en la zona intermareal. Y aquí les pongo algunas imágenes de la diversidad de formas y de estructuras que podemos encontrar. Les voy a explicar un poquito sobre sus adaptaciones con esta diapositiva. Utilizando como modelo a la especie Corolospora maritima. Esta especie es cosmopolita, significa que se encuentra en todas las playas del mundo que han sido exploradas. Y no solo se encuentra ampliamente distribuida, sino que también se encuentra de manera dominante. Entonces es un ejemplo pues bastante bueno. Aquí pueden ver ustedes los granos de arena y cómo se forman los ascomas adheridos a estos granos de arena por medio de esta estructura que se llama subículo. Para aquellos que no son micólogos, los ascomas son estructuras reproductivas. Y aquí está el ascoma apachurrado, y esto es en el microscopio. Podemos ver que dentro del ascoma se encuentran, bueno, vamos a empezar aquí abajo, las ascas. Este es un ascoma inmaduro, entonces podemos observar las ascas, que son como sacos, dentro de las cuales se forman las esporas. Aquí ya se ve más, este es un ascoma maduro y las ascosporas ya están libres. Estas ascas son evanescentes, lo que significa que al llegar a la madurez se deshacen. Todo esto son adaptaciones al medio. Si se fijan, la consistencia de los ascomas es como de cristal. Entonces, al vivir adheridos a los granos de arena, con el movimiento físico de abrasión que existe entre grano y grano, se rompen los ascomas. Al romperse, si está maduro, las ascosporas se van a liberar. Y ahora vamos a revisar un poquito la morfología de estas esporas. Pueden ver que tienen apéndices polares y apéndices ecuatoriales. Estos apéndices son sumamente importantes para la dispersión de la espora porque le permite flotar en las burbujas de la espuma de las olas del mar y de esta forma se dispersan. Y estos apéndices apicales son pegajosos, entonces cuando la espora llega a la costa después de ir y venir en las olas, cuando llega se adhiere gracias a este apéndice pegajoso. Si tiene la suerte de que se adhirió a un sustrato que puede degradar, pues bueno, crece, desarrolla micelio y se repite el ciclo de vida. Entonces pueden ver que están perfectamente bien adaptados. Otro punto importante es que los ascomas son oscuros. Esto es, esta pigmentación es para proteger a las ascosporas que están literalmente desarrollándose dentro de los rayos ultravioleta y evitar así mutaciones pues no deseadas.
Entonces, aparte de ser sumamente hermosos estos organismos, ¿por qué es importante estudiarlos? Bueno, por el puro gusto que los biólogos tenemos de conocer la diversidad, pero también hay motivos ecológicos por el rol que desempeñan en la bioprospección, porque sabemos que producen metabolitos secundarios que se utilizan en la industria. En la bioremediación sabemos que además son capaces de utilizar algunos hidrocarburos como fuente única de carbono y como bioindicadores también ya sabemos que responden a disturbios antropogénicos asociados al turismo, reduciendo sus niveles de diversidad. Entonces, bueno, voy a saltar estas diapositivas. Ahí está. Entonces, bueno, cambiando un poquito de tema y entrando en el teatro ecológico y la obra evolutiva, esto fue una idea que Evelyn Hutchinson trae a nosotros, donde nos dice que para hacer ecología tenemos que tener claro que se desarrolla en varias escalas y dos ejes. Estos dos ejes son tiempo y espacio, y las escalas pues depende del sistema, pero puede ser a súper fina escala, a escala local o a gran escala. Y para entender la obra, pensándolo como un teatro y como una obra de teatro, para comprender lo que estamos viendo, tenemos que observar los patrones desde la escala adecuada, ¿no? Lo que le decimos siempre a los alumnos, siempre es súper importante que tengamos clara cuál es la pregunta de investigación que queremos responder para, en torno a esta, desarrollar un sistema experimental que pueda responder esta pregunta. Entonces, recordemos que cuando trabajamos con escalas finas es más sencillo apreciar detalles en los patrones que estamos evaluando, mientras que cuando trabajamos a una escala más amplia o gruesa, bueno, podemos observar patrones más generales, pero casi siempre es a costa de perder este nivel de detalle y por lo tanto tenemos una baja resolución. Entonces, llevando esto a los hongos marinos, ¿qué sabemos? Bueno, ya se han descrito patrones a gran escala espacial. Sabemos que existen factores ambientales que afectan su distribución, como pueden ser bióticos, interacciones, abióticos como disponibilidad de sustratos, salinidad, temperatura, etc. Con base a esto, se han delimitado 5 regiones biogeográficas. Pero bueno, todo esto es a una escala grande. Ahora, para México también tenemos varios estudios a escala espacial, y aquí ya me estoy enfocando en los hongos de las playas, ¿no? Ya sabemos más o menos cómo es la composición de las comunidades de hongos en el Golfo de México, a escala un poquito más local en Tabasco, en el Caribe, cómo es que la diversidad genética de algunas especies se distribuye a gran escala, eso sería incluso transatlántico, comparando México con lo que se conoce en Japón, etc. Ahora, en cuanto a la escala temporal, las dinámicas de las comunidades han sido también estudiadas a mediana y a gran escala, ¿no? Principalmente se ha buscado encontrar cambios estacionales. También se han hecho experimentos donde se ponen carnadas de madera y se evalúan después de 2, 6, 9, 15 meses y se ven cómo es la sucesión de colonización en estas carnadas de madera y cómo interactúan las diferentes especies. Pero bueno, después de todo esto, espero que quede claro que los patrones a una escala muy fina, por ejemplo, cada 15 días, aún se desconocen. Y que esto es sumamente importante porque la playa, como ya les platiqué, es un sistema muy fluctuante y los cambios se dan incluso en esta escala tan fina dentro del tiempo. Esto, si lo llevamos a un contexto de impactos antropogénicos, pues es evidente que es indispensable estudiar la diversidad a diversos niveles, taxonómico, funcional, genético, y cuando esta diversidad habita ecosistemas amenazados, esta tarea es imperativa para poder contribuir al manejo y conservación de los ecosistemas. Hablando un poquito sobre la problemática de las playas marinas, sabemos que más del 50% de la población humana habita en las costas, nada más. Y se estima que esta cifra puede aumentar, pues se estimaba, para el 2020 ya se rebasó.
Este ecosistema además recibe el impacto de diferentes disturbios y el problema es que todavía no logramos entender cómo es que afecta a las comunidades y al nivel ecosistémico. Lo que sí sabemos ya y tenemos evidencia incluso para México es que los hongos marinos arenícolas son un grupo vulnerable a estos disturbios. A pesar de que su diversidad está poco estudiada, que los patrones espaciotemporales en escalas finas aún permanecen poco estudiados, sabemos que habitan en un ambiente muy impactado y que son susceptibles a estos disturbios y que estos disturbios están reduciendo su diversidad. Podemos pensar quizás en pérdidas irremediables, todavía no tenemos datos, pero hay estudios para el Caribe que demuestran que la pérdida de diversidad es gradual y no estamos recuperando las especies. Entonces esto se puede traducir a largo plazo en pérdidas funcionales, que sí que nos importan. Entonces, ya planteando y delimitando un poquito este trabajo, es crucial conocer los patrones de diversidad en estas escalas temporales finas, ¿no? Para lograr contribuir a un manejo y un uso sostenible del ecosistema. Y lo que también es sumamente importante es asociar estos datos biológicos a variables ambientales y cómo es la relación entre ambos. Y aquí les pongo una imagen de una playa, me parece que es en Inglaterra, donde la foto fue tomada el mismo día, la diferencia es la hora. Entonces pueden ver cómo es tan fluctuante este ecosistema dentro del mismo día. Entonces el objetivo fue evaluar en una escala temporal fina cambios en la estructura de la comunidad y asociar estos cambios asociar la composición de las comunidades con variables ambientales. La hipótesis con la que trabajamos es que no se van a observar cambios significativos en la estructura, suponiendo que los hongos marinos arenícolas persisten en las playas a pesar de las fluctuaciones, pues por todas las adaptaciones que les comentaba. Para realizar el estudio, seleccionamos como modelo Playa Hermosa, Ensenada. Les comenté un poquito en la primera diapositiva, pero vamos a platicar más a profundidad sobre este lugar. Es una playa de alrededor de 7.5 kilómetros, tiene una temperatura promedio anual del agua de 21 grados. Es una zona, una región donde la temporada de lluvias es en invierno. Es la tercera ciudad, Ensenada es la tercera ciudad costera más grande de Baja California. Esta playa colinda con una zona residencial y portuaria y también con hoteles. En los últimos 10 años ha emergido como un destino turístico muy relevante a nivel nacional y bueno, toda la parte de turismo internacional que viene de Estados Unidos, de California principalmente, pues también es importante, ¿no? En esta playa se realizan diversas actividades recreativas. Por aquí les pongo una imagen de cómo se ve en Semana Santa. No puse la imagen, pero luego incluso están ahí con la música de banda, sus sombreros, botas, toda la familia. O sea, sí es muy recreativa. Pero recibe, bueno, aparte de toda la contaminación que puede dejar la gente, todo lo que se puede generar en la zona portuaria y residencial y por los hoteles, recibe la descarga de aguas residuales y el ingreso de varios contaminantes. Pero bueno, el gobierno municipal limpia la playa, ¿no? Estas imágenes son para mostrarles que diario, al menos cuando se realizó el estudio, diario por la mañana, la playa era barrida por ahí de las 9, 8 y media, 9 de la mañana. Entonces aquí pueden ver estos circulitos. Lo que limpian es el detritus que ingresa del mar a la playa. Realmente son algas marinas, residuos de sargazo, principalmente. Pero bueno, los barrían, los limpiaban y pasaba el sistema de recolección, ¿no? A pesar de estos esfuerzos, pues la playa de Ensenada, esta playa hermosa, es la playa más contaminada del país. Entonces aquí les pongo algunas notas para que tengan la evidencia y no se crean solo con lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Playas de Ensenada, las más contaminadas del país. Esto fue del 2017. Unos años después cierran playas de Ensenada por contaminación. Este año, en marzo, Gobierno de Ensenada emite cierre precautorio de Playa Hermosa. Cierran playas de Ensenada por contaminación. Antes de meterte a esta playa mexicana, piénsalo 2 veces. Y podría seguir con los ejemplos, ¿no? Entonces, seleccionando este sistema tan impactado, se hizo un muestreo, un monitoreo quincenal
de octubre del 2016 a febrero del 2017, donde íbamos a colectar muestras cada 15 días a las 8 de la mañana cuando la marea estaba baja y antes de que pasara el sistema de limpieza y limpiara todo el detritus, ¿no?, que ingresaba. Las muestras consistieron en arena húmeda con un poquito de detritus, las cuales fueron, bueno, antes de contarles, les quiero presentar a mi equipo de muestreo y esto es relevante no solamente porque pues es un equipo muy bonito, pero quiero que tengan en mente a Chanchi Monchi. Es un perro pues ya de 10 años, tiene antecedentes de enfermedades autoinmunes, tiene obesidad y estaba en esa época sumamente estresada por una mudanza reciente. Entonces, bueno, tengan esto en mente y al final voy a regresar a esto. Las muestras de arena fueron incubadas por 8 meses y durante este periodo pues se revisaban para detectar el desarrollo de los hongos. Principalmente lo que buscábamos son estructuras reproductivas porque a partir de ellas se pueden realizar estos aislamientos monospóricos axénicos. Los hongos se aíslan, se identifican con base a su morfología, que en este grupo sí es posible llegar a una buena determinación. Y bueno, la determinación taxonómica se confirma con esta región ITS del ARN, que es la región código de barra. Las secuencias se analizan, se agrupan, se comparan con bases de datos de secuencias de referencia. Y lo que nosotros encontramos fueron 17 taxa dentro de dos filas, ¿no? Ascomycota, que son todos estos, y Basidiomycota, aquí está NIA, que es un hongo basidiomycete. Interesante, encontramos 4 gremios funcionales. El primero que esperábamos encontrar son los hongos marinos arenícolas estrictos. También encontramos hongos marinos. Esto nos puede estar hablando del ingreso de especies de ecosistemas aledaños. Encontramos también hongos marinos facultativos y, ojo, patógenos oportunistas terrestres. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. La especie dominante, como esperábamos, fue Corolospora maritima. Y lo interesante también es que dentro de esta especie detectamos 2 linajes genéticos que ya habían sido reportados en estudios anteriores. Entonces, a nivel geográfico chiquito, tenemos una alta diversidad, incluso a nivel genético, ¿no? Y algo muy importante también es la presencia de esta especie, Corolospora gracilis, estrictamente asociada a los restos de sargazo. Estrictamente. Y esto ya después lo discutí con un colega japonés y llegamos a la conclusión que esta especie degrada preferentemente esta alga, ¿no? Y esto no solo sucede en México. Entonces, pues la relación que existe es muy estrecha. Y ahorita vamos a platicar sobre ello. Ahora, ¿qué cambios a escala temporal encontramos? Bueno, encontramos cambios. Eso ya es un hallazgo interesante, ¿no? Y con base a estos cambios, nosotros detectamos 3 grupos y un cuarto que les agrego, que son los singletons. Vamos a ver qué grupos son. El primer grupo son los hongos dominantes. Aquí tenemos a Corolospora maritima, como pueden ver. Estuvo a lo largo de todos los muestreos y entre más rojo es mayor abundancia. Entonces fue un componente dominante todos los muestreos. También detectamos especies comunes. Aquí tenemos el número 2, Corolospora gracilis y Arenariomyces mayúsculus. Son especies que están persistentemente en los muestreos, pero no de una manera tan dominante como marítima. También detectamos taxarraros, el número 3, como estas 2 especies de Corolospora. Estamos ahorita trabajando en su determinación taxonómica, parece que son especies nuevas. Podemos ver que aparecen esporádicamente, principalmente en cierta época, ¿no? En cierto momento. Y el número 4 son los singletons o especies que aparecen 1, 2 veces de manera esporádica y son todas estas especies y si se dan cuenta coinciden con el periodo posterior a las lluvias. Y bueno, ¿quiénes son estas especies? Ahorita vamos a ver. También detectamos cambios en términos ya de diversidad. Del lado izquierdo de la línea es antes de lluvias, del lado derecho de la línea son secas. Entonces aquí confirmamos estos cambios en escala temporal fina en diversidad, donde la mayor diversidad la encontramos en febrero al final de la temporada de lluvias.
Al analizar esto, pero bajo un contexto ambiental, al analizar variables ambientales, que debo mencionar que estas variables ambientales fueron amablemente proporcionadas por la Estación Climatológica del CICESE, detectamos dos grupos. Los muestreos se agrupan en secas y lluvias. Estas son distancias ambientales. Del lado izquierdo podemos ver un PCA, donde recuperamos el mismo patrón. Del lado izquierdo están lluvias y del lado izquierdo están secas. Pero bueno, para analizar de una manera más detallada, lo que hicimos fue una partición de la diversidad beta, pero en una escala temporal. Y lo que observamos fue que especies como Corolospora gracilis y Corolospora sp1, aquí indicadas con las dos líneas, son elementos clave en el recambio de la composición de las comunidades entre muestreos en este momento que fue tan crucial, donde se observaron se observaron cambios. Por otro lado, también observamos aquí que el mayor cambio se dio a principios de diciembre, 2 semanas después de que inicia la temporada de lluvias. Esta partición de la diversidad beta, podemos ver que, por ejemplo, la delta H, que no es más que cambios en el índice de Shannon, lo tengo acá, y el recambio, que lo tengo acá, mostraron un patrón similar. Si se dan cuenta, es la forma como de esta W, es similar entre estos dos parámetros, y lo que nos está indicando es que los cambios más fuertes se dieron a finales de octubre y en la transición de diciembre a enero. ¿Cambios en qué? Bueno, en cambios en términos de diversidad. Ahora, lo que nos está diciendo la abundancia, que es la segunda gráfica, y el índice de disimilitud de Jaggard, que es la última, es que los cambios también se dieron en la transición de noviembre a diciembre. Pueden ver que las gráficas también tienen un comportamiento muy similar, ¿no? Pero bueno, esto ya analizado de manera más integral, en este modelo multivariado de CCA, pudimos detectar la respuesta de especies particulares a variables ambientales particulares, esto asociado a un punto en el tiempo. Y de todo esto, lo más importante y lo que rescato y les pongo aquí en texto es que las especies de hongos patógenos oportunistas, potencialmente de origen terrestre, se asocian a temperaturas elevadas que caracterizaron el final de la temporada de lluvias. Entonces, ya casi para terminar, no sé cuánto tiempo llevo, nuestra hipótesis se cumplió parcialmente, ¿no? Porque sí observamos cambios en la estructura de la comunidad, pero los hongos marinos arenícolas, varias especies, sí persistieron en las playas arenosas a pesar de los cambios ambientales, y esto lo podemos relacionar con las adaptaciones que tienen para sobrellevar estas condiciones adversas. Las conclusiones a las que llegamos es, primero, que la generación de datos de referencia a diferentes escalas, tanto a nivel espacial como a nivel temporal, es muy importante, porque las perturbaciones actúan en diferentes dimensiones, ¿no? La segunda conclusión es que reportamos cambios en la composición de la comunidad de hongos en una escala espacial temporal fina, en una playa turística impactada, y que este cambio se caracterizó por un aumento en la riqueza de especies patógenas oportunistas. Esto se dio de manera muy marcada durante y después de la temporada de lluvias. Esto, sin duda, es un problema de salud latente que limita las funciones recreativas de la playa y sí presenta un riesgo potencial para los usuarios. Recomendaciones. Bueno, nuestros datos sugieren que la práctica de la limpieza diaria, esta que hacen del detritus de la playa, es inadecuada porque reduce direccionalmente la diversidad de especies marinas estrictas, aquellas que tienen una especificidad por el sustrato que se está retirando, como puede ser Corolospora gracilis. Sabemos que evidencia nos sugiere que estas especies son importantes porque pueden representar competidores para las especies patógenas o oportunistas. Entonces, al estar retirando las especies marinas, pues estamos abriendo el nicho para estas otras especies, ¿no? Segunda recomendación,
es sobre la importancia de implementar estrategias de manejo. ¿Como cuáles? Bueno, en varios lugares del mundo se utiliza la zonificación de las playas, donde diferentes áreas o sectores de la playa se destinan para actividades específicas, por ejemplo, recreación, manejo, conservación. Y estas áreas pueden funcionar como zonas buffer para que el inóculo de los hongos permanezca a pesar de que en las zonas de recreativas sí se esté barriendo y se esté retirando este inóculo. Y la tercera recomendación definitivamente es realizar un monitoreo enfocado en la detección no solo de bacterias, que es con lo que se trabaja, sino también de hongos patógenos. Y para terminar, pues les quiero contar lo que pasó con una de mis compañeras de muestreo. Adquirió una micosis. La paciente ya se encuentra al 100% recuperada, también quiero aclarar eso, pero sí requirió de un tratamiento muy largo con antimicóticos. Entonces aquí el mensaje es que personas o seres que están visitando la playa, que tienen condiciones de desventaja, sistemas inmunes débiles o reprimidos, personas de edad avanzada, son más susceptibles al ataque de estos patógenos. Y bueno, con eso termino. No me queda más que agradecer a mis colaboradores, a mi grupo de trabajo, a la Asociación de Salvavidas y Rescate del Estado de Ensenada, especialmente a José Manuel Morales, porque bueno, trabajamos muy de cerca con ellos en el registro fotográfico y la observación de las playas. También al doctor Edgar Pavia y al meteorólogo Santiago Vigareda del CICESE por amablemente habernos proporcionado los datos, y al JSPS Fellowship for Research in Japan por el apoyo para realizar una estancia y terminar de escribir el artículo. Y bueno, con esto termino y quedo lista para responder cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, doctora, sobre todo por poner este énfasis, ¿no? En la importancia de los estudios en escala temporal fina. Ya vimos cómo todo es, bueno, las playas, ¿no? Cómo cambia este ecosistema de manera tan rápida. Podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que puede ser levantando la mano o escribiendo su pregunta en el chat. Ingeniero, ¿tendremos alguna en línea o alguna manita levantada? No, ahorita todavía no. Ok, en tanto, doctora, aprovechemos lo que se van animando para hacer preguntas. Las oportunidades para estudiantes, doctora, que mencionaba al final. Ah, claro. Bueno, pues si hubiese alguien interesado o interesada, es más que bienvenido, bienvenida a nuestro laboratorio. Tenemos ahorita, por la pandemia, pues tenemos limitaciones muy fuertes, ¿no? En las salidas a campo y etcétera. Pero tenemos varias muestras en el laboratorio que en cuanto se reanuden actividades presenciales, están esperando un par de manitas que quieran trabajar con ellas. Son hongos marinos de las playas, y también en el laboratorio tenemos ahorita la posibilidad de realizar una tesis. Yo pensaría que podría ser de licenciatura en temas de género, de igualdad de género. Entonces, si hubiese alguien interesado en estos temas, pues con gusto que me contacten y platicamos. Perfecto. Yo había visto una manita levantada, pero creo que no. Anímense. A preguntar. Ok. No, había visto una. Ya están llegando, doctora, déjeme ver. Dice Jessica Hernández, ¿se necesitaría hacer una zona buffer muy amplia para conservar la diversidad? Pues mira, usualmente cuando se delimitan estas zonas de amortiguamiento, va en función de varias cosas. No necesariamente es una regla de la extensión. Se tiene que considerar el impacto, el tipo de impacto, el número de perturbaciones, la magnitud, el número por ejemplo, de visitantes, la extensión de la playa, ecosistemas aledaños. O sea, sí requiere de un estudio y de input de varias disciplinas, ¿no? Entonces, específicamente para Ensenada,
Pues yo considero que con una cuarta parte de la playa que se destine únicamente para o sea, la conservación sería suficiente. Ok. Doctora, nos están preguntando si, bueno, pidiendo, si podría, perdón, colocar de nuevo la lámina donde vienen sus datos, por si quieren contactarla por lo que sea de estudiantes o alguna pregunta. Tenemos alguna con manita levantada, ¿cierto, ingeniero? Yo Sí, veo a vamos a Álvaro. darle la palabra a Álvaro Recoba. Ok, adelante, Álvaro. Sí, hola, yo tenía una pregunta. Adelante. ¿El aumento de la abundancia de estos hongos patógenos oportunistas también podría suponer un riesgo a la fauna de las playas? A la fauna de la playa, perdón. Excelente pregunta y la respuesta es, bueno, depende qué tipo de fauna estés pensando, pero yo estoy pensando en mamíferos, en aves y sí, definitivamente sí. De hecho, hay reportes de algunos de estos hongos que infectan especies de peces, delfines, y si pensamos que en la bahía, ahí en Ensenada, también hay granjas de acuacultura, pues esto también que les importa a ellos, ¿no? Claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Álvaro? No, eso era todo. Gracias. Ok. Gracias, Álvaro. Tenemos otras en el chat, doctora. Alan Clemente pregunta, ¿se han hecho estudios de hongos asociados a madera hundida? En México no, pero en otros lugares del mundo sí. Y de hecho, esa es una técnica que utilizaron unos japoneses hace un año, 2 años salió el artículo, y de esa manera logran describir una especie endémica de mar profundo. Ok. Entonces en México no hay, pero sí en otros lugares. Ujú. Ok. Roberto Cáceres pregunta, bueno, primero la felicita por la exposición y dice si tiene el artículo que menciona para consultarlo. Ah, ¿qué artículo mencioné? Si me recuerdan qué tema, con gusto se lo comparto. Ok, o puedes escribirle también en el correo que nos menciona. Ujú. Y en tanto tenemos otra pregunta, ya no veo más con manitas levantadas, entonces seguimos en el chat. Y es Carlos Paz, gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta sería, ¿por qué se eligió un muestreo de cada 15 días? ¿Y cuáles son los posibles procesos asociados a esta pequeña escala? Ok, son dos preguntas. La primera, ¿por qué cada 15 días? Ujú. Pues partimos de la observación. Entonces detectamos que los cambios más notorios en la playa se daban cada 15 días y como no hay estudios realmente a pequeña escala, pues decidimos partir de ahí, ¿no? Ahora con los datos que generamos, por supuesto que ya nos podemos ir a hacer muestreos, bueno, ahorita no, pero se podría pensar en un muestreo cada tercer día, ¿no? Pero en ese momento no teníamos esta información. Entonces fue con base a la observación y a la detección de patrones muy evidentes. Y la segunda pregunta fue, el micrófono creo que está. Denise, tienes tu micrófono apagado. Ya, perdón, doctor, es que me tuve que cambiar de lugar por el ruido. Ok, de acuerdo. La segunda pregunta era, ¿cuáles son los posibles procesos asociados a esta pequeña escala? Procesos, si te refieres a procesos dentro de la comunidad de los hongos, ¿qué procesos hay asociados? Es que está un poquito ambigua la pregunta, sí, pero si la pregunta es, ¿qué factores están modelando la estructura de las comunidades a pequeña escala? Pues detectamos respuestas diversas, ¿no? Dependiendo la especie, en muchos casos, de hecho por aquí lo tengo, aquí está. Mira, aquí se puede ver, más o menos, ¿no? Que hay especies que están responden fuertemente a variables como el promedio ay, se me fue surf en español. Si alguien marea, oleaje.
del oleaje, ¿no? Entonces son todas estas. Y esto está asociado a los muestreos que se realizaron en estos meses, ¿no? Todas estas especies. Por ejemplo, vemos especies como Corolospora marítima, que está muy al centro, que realmente no responde de manera particular a alguno de estos elementos, y esto nos está hablando de la adaptación tan fuerte que tiene al ambiente arenícola. Ok. Gracias, doctora, por la respuesta. Ingeniero, ¿tenemos alguna otra manita levantada? No todas son por chat. Ok, perfecto. Entonces seguimos con el chat. Ibrahim pregunta, doctora, ¿los hongos marinos también pueden ser utilizados como indicadores ambientales en el pasado? ¿Algo así como las diatomeas o las amebas testadas? Híjoles, me encantaría decirte que sí, pero creo que no. Y esto tiene que ver con que las estructuras, o sea, el micelio y las esporas, pues no se preservan en el tiempo. Ok, de acuerdo. Seguimos con un par más, doctora, porque ya nos llegaron todas, se animaron. La doctora Marta Reguero nos pregunta, ¿los hongos pueden fijarse a los restos de conchas de moluscos o a partes blandas de los mismos? Sí, sí. Y de hecho hay algunos grupos como el de es el género Arenariomyces, que cuando uno colecta y está analizando las muestras, están de manera muy, pues preferentemente asociadas a estas conchas. Y de hecho se ve cómo el micelio se va extendiendo. Y una forma de trabajarlos es agregando este, ay, hidróxido de sodio, se me fue el nombre. Y para deshacer la concha, entonces ya queda solamente el hongo. Ok, Penetran muy profundo. Eso es lo que quiero yo decir. ok. Judith Posadas pregunta, bueno, primero la felicita, excelente presentación, muchas gracias. ¿Hay posibilidad de que estos patógenos impacten la diversidad mar adentro? Esto es solo una impresión mía, ¿eh? No tengo, o sea, no he hecho yo un estudio para asegurarlo, pero por lo que yo, o sea, lo que yo he observado y en mi experiencia, sí, sí es probable. Como mencionaba, varias de estas especies sí que pueden infectar peces, mamíferos marinos. Ok, entonces no hay, bueno, no tiene estudios como tal, pero sí hay probabilidades, ¿verdad? Habría que evaluarlo. Ok, de acuerdo. Cerramos con estas dos preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos están preguntando. Recuerden que también le pueden escribir a la doctora por si no alcanzamos a leer su pregunta. Jimena dice, ¿cuáles son los factores por los que los hongos marinos crecen de manera exponencial? Excelente presentación, me encantó y me dieron ganas de estudiar hongos. Ay, eso me hace muy feliz. Necesitamos gente que se dedique a esto. Claro. ¿Qué factores promueven que crezcan de manera exponencial? Pues es que una vez más depende de la pregunta, ¿no? Puedo responderte utilizando a la especie modelo, esta que es Corolospora marítima. Lo que le encanta a Corolospora marítima y hace que crezca de manera exponencial, incluso que no forme estructuras reproductivas y que toda su energía se dedique a la formación de biomasa, es tener una fuente de carbono lábil, disponible, como podría ser celulosa. En el laboratorio, si quieres obtener biomasa de este organismo, es ponerle celulosa, por ejemplo, papel filtro, y crece rapidísimo. Pero bueno, depende de la especie. Ya. Gracias, doctora. Ojalá, Jimena, te animes a estudiar los hongos. Y cerramos con esta pregunta, doctora, de Ana Paula. Dice, ¿se pueden encontrar hongos marinos no asociados a las playas? Sí, la respuesta es sí. ¿Cómo se llama la chica? Ana Paula. Ana Paula, sí, 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 hay hongos marinos en todos los ecosistemas marinos. Y la verdad es que hay muy poca gente que los trabaje. Hay hongos marinos exclusivos de manglares. Es un área de investigación sumamente hermosa en arrecifes. Lo que se está trabajando ahorita de mar profundo, estamos encontrando principalmente especies facultativas, que bueno, ahí habrá que redefinir lo que es un hongo marino, ¿no? Pero sí, tanto ecosistema marino tú me menciones, yo te puedo asegurar que sí. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los que nos escribieron. Recuerden que si no alcanzamos a leer su pregunta, los invitamos a que se pongan en contacto con la doctora también. Si están interesados en seguir esta línea de investigación, adelante, anímense.
Y con eso concluimos este seminario, doctora.